Este webinar de hoy, que si no estoy equivocado hace ya el número 25, es el 25º de un total de 30 que tenemos programados. Es una especie de puente entre los 30 webinars que, como les digo, tenemos programados y un segundo ciclo de webinars que presentaremos seguramente después de que pase el verano, y en este segundo ciclo profundizaremos en algunas cuestiones que ya hemos presentado en esta primera parte, pero poniendo el énfasis en el pensamiento más moderno, más original, más innovador, más disruptivo que existe actualmente sobre los temas de estrategia, el valor de la intuición, los aspectos más psicodinámicos del líder y del liderazgo, y así sobre muchas otras cuestiones. Y como les digo, este webinar, que si no estoy equivocado es el número 25, junto con los otros 5 más que seguirán hasta terminar esta serie, son una especie de nexo de unión entre todo lo que vamos a plantear ahora y lo que plantearemos en el segundo ciclo de estos webinars, si es que ustedes así lo quieren, porque estamos recibiendo información, estamos recibiendo feedback del interés de muchos de ustedes en este humilde ciclo. Así que hoy vamos a hablar de los hábitos y de los sesgos inconscientes, pero vamos a hablar más de los sesgos que de los hábitos. Los hábitos son muy importantes, los hábitos naturalmente que nos proporcionan y que nos facilitan la vida, hasta tal punto que se sabe que las grandes empresas de éxito mundiales tienen una serie de hábitos que han convertido en rutinas que son el fundamento de su éxito. Pero hoy vamos a hablar más de sesgos que de hábitos. Las organizaciones más eficientes, como le acabo de decirles, tienen hábitos que contribuyen a desempeños brillantes, pero también pueden tener incrustados sesgos inconscientes. Si son inconscientes, va a ser muy difícil que por nosotros mismos nos demos cuenta de que los tenemos. Y hábitos que dificultan el crecimiento tanto personal como profesional, y también ponen en peligro las relaciones armoniosas dentro de las organizaciones. Por lo tanto, ¿qué son los sesgos inconscientes? Son opciones, es decir, no tenemos la obligación de seguirlas, pero nuestro inconsciente nos lleva a ellas. Fíjense que hay metáforas, definiciones de lo que el ser humano tiene de parte consciente y de parte inconsciente, y una de ellas es que la parte inconsciente es un elefante sobre el que va montada la parte consciente, con mucha menos fuerza, con mucho menos poder que el elefante. De tal manera que, aunque la parte consciente quiera dirigir al elefante en una dirección, hacerle que siga un determinado camino, muchas veces el elefante toma decisiones por sí mismo y no tiene en cuenta a quien le está montando. Pues esta es una metáfora para decir que es inconsciente y que son
no deseadas, porque si las deseáramos conscientemente ya no serían sesgos, serían otra cosa, sutiles, porque no lo percibimos con normalidad, y completamente inconscientes, y que todos hacemos continuamente. Es cierto que puede haber sesgos o hábitos inconscientes que nos ayudan a tener una vida más satisfactoria o menos alterada o más uniforme. Por ejemplo, imaginemos que tuviéramos que decidir cada día, o mejor dicho, descubrir cada día cómo nos teníamos que vestir, cómo teníamos que conducir un automóvil, cómo teníamos que manejar algún elemento de la cocina o de nuestra casa. Por lo tanto, hay algunos hábitos que son útiles, pero aquí estamos hablando de los que van a dificultar las relaciones y el desempeño de las organizaciones. Pero que le quede claro, si usted tiene un cerebro, tiene sesgos. Solamente no tiene sesgos si no tiene cerebro, pero estoy seguro de que todos ustedes lo tienen, como todos los humanos. Vamos a ver un efecto de los sesgos que están producidos por el pensamiento rápido. Ya en esta serie de webinars les he hablado en más de una ocasión. Recuerden el modelo de pre-mortem que veíamos cuando visitábamos las estrategias y las estrategias actuales. Pues el autor de este concepto de pre-mortem es Daniel Kahneman, un psicólogo que fue premio Nobel de Economía. Fíjense la aparente contradicción. Un psicólogo es premio Nobel de Economía. Y este autor, Kahneman, escribió hace unos pocos años un libro maravilloso que se llama Pensar despacio, pensar deprisa. Y nos dice en el libro que el pensar deprisa es lo que más hacemos con frecuencia, que el pensar despacio es lo que hacemos menos frecuentemente, entre otras cosas porque cansa más a nuestro cerebro. Vamos a ver este pequeño caso del pensamiento rápido al que se refiere Kahneman, o el pensar deprisa, utilizando sus propias palabras. Tenemos un bastón, un stick de béisbol y una bola de béisbol. Y las dos, el stick y la bola, cuestan $1,10. El stick cuesta $1 más que la bola. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta la bola? Pues estoy seguro, o bueno, quizá, no estoy seguro, pero quizá sea probable que muchos de ustedes digan que la bola vale 10 céntimos y el stick cuesta un euro o $1. La suma de los dos es 1,10, pero no se da la condición que hemos dicho, y es que el stick cuesta $1 o €1 más que la bola. Si decimos que la bola vale 10 y que el stick vale 1, la diferencia de precio son 90 céntimos. Por lo tanto, no estamos cumpliendo la condición de que el stick, insisto, cueste $1 más que la bola. Esto es consecuencia del pensamiento rápido. Pero vamos ahora a utilizar el pensamiento lento, el pensamiento más racional.
Y entonces vamos a hacer una pequeñita ecuación que decimos 1,10 es el coste total. A es el coste de la pelota. Por lo tanto, el coste del stick, si tiene que ser €1 o $1 más que la pelota, tiene que ser A más 1. Y entonces ahora con eso hacemos la siguiente pequeñísima ecuación. 1,10, que es la suma del precio de los dos objetos, es igual a A, que es el coste de la pelota, más A más 1, que es el coste del stick. Es decir, es igual a 2 veces A más 1. Restamos 1 a los dos elementos de la igualdad y lo que nos queda es que 10 céntimos es igual a 2 veces A. Por lo tanto, A, es decir, el coste de la pelota, es 0,5. Y esta es la respuesta correcta, porque si el coste de la pelota es 0,5, el coste del bastón o stick es 1,05 y se dan las dos condiciones. 1,05 más 0,5 es igual a 1,10 y 1,05 menos 0,5 es igual a 1. Pero claro, esto es el pensamiento lento. Pero no se preocupen porque puedan creer que esto tiene que ver con la inteligencia. No tiene nada que ver con la inteligencia. De hecho, el 50% de los estudiantes de las escuelas de negocio no aciertan nunca a la primera este pequeño problema. Así que con esta pequeña introducción vamos a empezar a hablar propiamente de los sesgos. Hay 5 grandes grupos de sesgos que vamos a enumerar ahora los 5 y luego vamos a ver detalladamente los sesgos particulares o los subsesgos de cada uno de estos 5 grupos de sesgos. Tenemos el riesgo de la similitud. Las personas como yo son mejores que los demás. Y la solución a este sesgo es encontrar elementos comunes entre los demás y yo mismo y ver que, aunque no son como yo, tienen también características valiosas y pueden ser tan buenos o incluso mejores que yo. Está el sesgo de la comodidad. Si siento que esto es lo correcto, es verdad. La solución es ver la solución y la situación completa y ver que no todo lo que siento es verdad y por lo tanto tengo que ampliar, por así decirlo, el abanico de mi indagación y en eso consiste la situación completa. La experiencia, otro sesgo. Mis percepciones son las acertadas. Y la respuesta es buscar perspectivas múltiples para ver que puede haber otras percepciones tan acertadas o más acertadas que la mía. El cuarto sesgo es el de la distancia. Lo más próximo es mejor que lo más alejado. Y la solución es que la distancia no entre en el cálculo del problema, no entre en la ecuación, no entre en nuestro razonamiento. Y el quinto y último del grupo de sesgos, porque ahora los vamos a especificar mucho más, es el de la seguridad. Lo malo es más fuerte que lo bueno. Y la solución radica en pensar, en decidir por otra persona. Pero piensen, recuerden que nuestro cerebro está programado, está cableado para percibir más rápidamente lo malo que lo bueno. Y ahora vamos a entrar ya en
cada uno de los sesgos, de los grupos de sesgos, y ver los subsesgos o elementos de cada uno de ellos. Hemos hablado del sesgo de la similitud, que es percibir más positivamente a las personas que son similares a usted. Por ejemplo, puedo confiar en él porque los dos nacimos en el mismo sitio. Y también es percibir negativamente a las personas diferentes. Este sesgo de similitud tiene dos elementos o subcomponentes esenciales: el sesgo hacia dentro del grupo y el sesgo hacia fuera del grupo. El sesgo hacia dentro del grupo consiste en percibir a las personas que son similares a nosotros en raza, religión, estatus socioeconómico, profesión, etcétera, más positivamente, y eso, por ejemplo, puede manifestarse en decir algo así como: podemos confiar en ella porque nació en un pueblo cercano al mío. Y el sesgo del grupo exterior o de otros grupos es percibir negativamente a las personas que son diferentes de nosotros. Por ejemplo, no podemos confiar en él porque fíjate dónde se crió. Vamos al siguiente grupo de sesgos, que es el sesgo de comodidad. Como ven, aquí tenemos una serie de subsesgos que vamos a comentar a continuación. Está el sesgo de las creencias. Decidir que un argumento es fuerte o débil sobre la base de si estamos de acuerdo o no con la conclusión. Por ejemplo, esta lógica no puede ser cierta porque nos va a conducir a hacer esta inversión que no me gusta. Está el sesgo de confirmación. Buscar y encontrar evidencia que confirme sus creencias e ignorar la evidencia que no las confirma. Creo y confío en este canal de televisión porque dice la verdad sobre un partido político que yo desprecio. Está el sesgo de disponibilidad. Tomar una decisión sobre una información que nos llega a la mente más rápidamente, en lugar de tener en cuenta evidencia más objetiva. No me preocupan los accidentes de automóvil, puede decir una persona, pero tengo miedo a volar en avión, puesto que los accidentes de avión realmente ocupan más espacio en la prensa que los accidentes de automóvil. Está el riesgo de anclaje. Estamos anclados en una idea, en una cifra, en una cantidad, y creemos que la verdad está en torno a ese anclaje. Y, por ejemplo, un ejemplo, que cuando se trata de tomar una decisión, yo puedo decir con el sesgo de anclaje: me ofrecieron este automóvil hace unos días por 35.000 euros. Ahora me lo venden por 30.000. Por lo tanto, puedo hacer un buen negocio. ¿Y por qué
35.000 era un buen precio. Bueno, porque es el que nos han dicho, el que se nos ha quedado grabado y es nuestro anclaje. Está la falacia de la tasa o del porcentaje basal. Cuando juzgamos sobre la probabilidad de algo, ignoramos la base o la tasa de la ocurrencia general o del porcentaje que es el que se produce este acontecimiento. Por ejemplo, sé que solo un pequeño porcentaje de empresas que empiezan de startups tienen éxito, pero la nuestra seguro que lo va a tener. Está la falacia de la planificación. Estamos subestimando lo que nos llevará, lo que nos ocupará una tarea, cuánto costará, los riesgos que tiene y estamos sobreestimando sus ventajas o beneficios. Un ejemplo puede ser, fíjese de mí, podemos acabar este proyecto en solo 3 semanas. Está la falacia de lo representativo. Creer que algo es mejor, más representativo, es necesariamente más prevalente o que prevalece más. Puede haber muchos programadores muy cualificados en el resto del mundo, pero nuestro grupo de diseño de software viene de Silicon Valley y por lo tanto son los mejores. Está la falacia de la mano caliente. Creer que alguien que tuvo éxito en el pasado tiene una mayor probabilidad de tenerlo en el futuro. Este es el caso, no sé si ustedes recordarán, del financiero americano Madoff, o escrito Madoff, que creo que va a estar en la cárcel el resto de su vida porque tenía un esquema de fraude financiero y la gente iba donde él porque año tras año decía que él era el que obtenía los mejores resultados de sus inversiones en la bolsa. Y está el efecto halo, y es que creer que las cualidades positivas de alguien en un área de influencia tiene que tenerlas en todas las áreas de influencia. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones, cuando decimos que las buenas empresas son las que reúnen tales condiciones siempre de organización, de liderazgo, de trabajo en equipo, de tecnología, etc. Y nos fijamos en ellas y decimos, estas condiciones son las que han permitido que esta empresa tenga éxito. Y a lo mejor es al revés. La empresa ha tenido éxito porque cumplía estas condiciones, pero tendemos a crear un halo en torno a las empresas que tienen éxito, cuando realmente a lo mejor esas características, esas condiciones, precisamente lo son, porque la empresa tiene éxito por otros motivos. Y vamos a otro sesgo, el sesgo de la experiencia. Y aquí también tenemos un conjunto de subsesgos. El primero es el punto ciego, que es identificamos los sesgos en otras personas, pero no en nosotros mismos. Por ejemplo,
él siempre juzga a las personas con mucha más dureza que yo. El efecto de los falsos consensos, sobreestimar la universalidad de nuestras propias creencias, hábitos y opiniones. Por supuesto, odio el pescado, como todo el mundo. Ese sería un efecto de falso consenso. El error fundamental de atribución. Creer que sus propios errores o fracasos se deben a circunstancias externas, pero los errores de los demás, de los otros, se deben a circunstancias propias, a carencias de ellos. Por ejemplo, me equivoqué porque yo tenía o tuve un mal día. Tú te equivocaste porque no eres muy inteligente. Está el riesgo de la visión retrospectiva. Cuando miramos acontecimientos del pasado y que creemos que hubieran sido predecibles retrospectivamente. Yo ya sabía que la crisis económica estaba llegando, ese es un ejemplo. Está el sesgo de la ilusión de control. De esto ya hemos hablado en otras veces, porque muchos directivos creen que controlan toda la organización y la realidad es mucho más prosaica y casi nadie, por no decir nadie, es capaz de controlar todo lo que pasa en una organización. Pero esta ilusión de control es que nos hace sobreestimar nuestra influencia sobre acontecimientos externos a nosotros. Por ejemplo, si hubiera salido de casa un minuto antes, no me encontraría con el atasco de tráfico en el que estoy ahora. Está el sesgo de la transparencia o la ilusión de transparencia, que consiste en sobreestimar el grado o nivel en el cual nuestro estado mental es accesible a los demás. Por ejemplo, todo el mundo en esta sala puede ver lo que yo estoy pensando y no tengo que decirlo. Y finalmente, dentro de este grupo está el sesgo egocéntrico. Sopesar información sobre nosotros desproporcionadamente cuando tenemos que juzgar y decidir, por ejemplo, sobre la estrategia de comunicación de nuestra empresa. No hay necesidad de un diálogo o de un debate sobre estos asuntos legales. Yo los comprendo fácilmente. Y vamos ya al otro grupo, al siguiente grupo de sesgos, que lo llamamos el sesgo de la distancia, que a su vez se subdividen en el sesgo del legado, que es expectar que otras personas paguen más por algo que yo tengo que lo que yo pagaría. Por ejemplo, en las subastas, cuando alguien subasta un objeto de arte y se dice a sí mismo, estoy seguro de que este objeto de arte mío en la subasta va a alcanzar un magnífico precio. Está la predicción afectiva. Juzgar nuestros estados emocionales futuros
tal como nos sentimos ahora o según nos sentimos ahora. Por ejemplo, me sentiré muy triste y siempre lo estaré cuando está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro. Y el descuento temporal, y es asignar menos valor a recompensas cuando están más alejadas en el tiempo, cuando están más en el futuro. Por ejemplo, me hicieron una buena oferta, una gran oferta, pero no pueden pagarme durante 5 semanas. Por lo tanto, voy a seguir donde estoy ahora trabajando. Por cierto, que el descuento temporal, aunque aquí se ve como un sesgo, es uno de los fundamentos esenciales de la matemática financiera. Y ese elemento es que un euro de hoy vale más que un euro de dentro de un año o dentro de un año. Y sobre este principio y pocos más se basa toda la matemática financiera con la que operamos normalmente. Está luego el sesgo de la seguridad y que tiene 3 elementos o 3 subsesgos. La aversión a la pérdida, y es que podemos tener una oportunidad de perder y ante la posibilidad de perder, a veces prefiero no ganar. Por ejemplo, esto de aversión a la pérdida o en este principio se basan los fondos de inversión garantizados, que están teniendo mucho éxito en la actualidad, porque, claro, cuando la bolsa o las bolsas suben, estos fondos suben menos porque una parte de lo que recaudan tienen que dedicarlo a comprar un seguro, porque solamente comprando un seguro se puede garantizar que usted no va a perder. Pero, como les digo, tienen mucho éxito porque son fondos que nunca tienen pérdidas. Está también el efecto reencuadre, que es juzgar si una decisión se nos presenta como ganancia o pérdida en lugar de manera más objetiva. Por ejemplo, no me gusta nada esta idea ahora que la veo porque nuestros competidores no están utilizándola. Y finalmente está el sesgo de los costes sumergidos. Los costes sumergidos son esos costes en los que incurren las empresas en proyectos que luego no tienen un buen fin. Y entonces el sesgo consiste en pensar que puesto que lo he pasado mal y he dedicado muchos esfuerzos y recursos a algo, a una estrategia, a un empleado, a un proceso, y he invertido tiempo, dinero o entrenamiento, y yo sé que la inversión no la voy a recuperar y sin embargo no me deshago de ella. No cierro, no acabo con este proyecto por todo lo que he invertido en él hasta ahora. Esta sería el riesgo de los costes sumergidos. Vamos ahora a hablar de las medidas preventivas para tratar de afrontar los sesgos.
las medidas preventivas lo que hacen es bloquear la activación de los sesgos en el cerebro que se activan en una situación en la que hay que tomar una decisión. Y las medidas preventivas son siempre organizativas e institucionales, que abordan situaciones y escenarios concretos y recurrentes. Recuerden lo que les dije, por nosotros mismos, en solitario, es muy difícil que tomemos medidas preventivas. Vamos a ver ahora un esquema que en general nos sirve para, si no eliminar, al menos disminuir el efecto de los sesgos. Y es siempre lo mismo. El plan, el sí condicional. Si ocurre tal cosa, entonces actuaremos así. Y esto, como les digo, es un factor, un elemento que es aplicable a todos los tipos de sesgos. Por ejemplo, si tenemos la intención de que las reuniones de mi equipo sean más inclusivas, ¿cómo? Pues mitigando el sesgo de similitud. Si entonces, cuando dirija una reunión de equipo, empezaré y terminaré la reunión recordando que debemos compartir nuestros objetivos y experiencias. Por lo tanto, estamos descartando el sesgo de similitud. Veamos entonces cuáles son los mecanismos para frenar o al menos disminuir los sesgos. Y el mecanismo o plan siempre tiene el mismo esquema. Si ocurre tal cosa, hagamos tal cosa. Por lo tanto, si el sí condicional, entonces actuaremos así. Por ejemplo, si tenemos la intención de que las reuniones de mi equipo sean más inclusivas, es decir, que tengan más en cuenta a todos los miembros del equipo, quiero mitigar el sesgo de similitud. Por lo tanto, cuando dirija una reunión de equipo, la empezaré y la terminaré recordando que debemos compartir nuestros objetivos y experiencias y por lo tanto estaremos, si no eliminando, al menos disminuyendo el sesgo de similitud. Volvemos con el mismo esquema. Si ocurre tal cosa, haremos esta otra cosa o actuaremos así. Por ejemplo, si la intención es conseguir más colaboración, ¿cómo mitigar el sesgo de experiencia? Pues si estoy trabajando en un proyecto multidisciplinar, voy a pedir regularmente las aportaciones de todos los miembros, con lo cual estoy descartando
el sesgo de la experiencia. Por ejemplo, como medidas preventivas de desencadenante de toma de decisiones, vamos a pensar en un proceso de contratación de personal. Perdón. Y tenemos presente que corremos el riesgo de incurrir en el sesgo de similitud. Pues la solución es que de los currículums vitae o de los historiales no pidamos a las personas características diferenciadoras o raza, lugar de nacimiento, etc. Y las medidas preventivas es que cuando estemos haciendo una entrevista pongamos una pantalla o un biombo entre el candidato y el panel de selección. Es como quitarse los zapatos antes de subir al escenario. Vamos a pensar ahora en que el desencadenante de la toma de decisiones es la prisa por cumplir los plazos, que entra dentro del sesgo de comodidad. La estrategia de mitigación es presentar la imagen completa, no solamente una parte, no solamente aquella que vemos nosotros. Y las medidas preventivas serían asignar tiempo para tomar decisiones y reunir datos o hacer una lista de chequeo. Vamos a suponer que queremos tomar la decisión de crear una cultura de trabajo independiente. Y entonces nos encontramos con el sesgo de la experiencia. Y la estrategia de mitigación es tener otras perspectivas. ¿Y cuáles son las medidas preventivas que podemos adoptar? Pues asegurarnos de que se incluyen diferentes perspectivas en la toma de decisiones y nombrar a un contrariador jefe, alguien que tenga el rol, el papel de llevarnos la contraria, precisamente para que evitar el sesgo de la experiencia. Tenemos ahora el sesgo de la distancia y es, por ejemplo, el desafío, el reto, el desencadenante del proceso de decisión es gestionar personas, proyectos y prioridades en remoto. Y el sesgo es la distancia. Y la estrategia de mitigación es que la distancia no forma parte de la ecuación. Y las medidas son crear protocolos inclusivos, es decir, que incluyan a todos los miembros para reuniones en remoto y analizar proyectos y realidad desde la perspectiva del futuro, no solamente del presente. Tenemos el sesgo de la seguridad y la amenaza de pérdidas potenciales o de riesgo a largo plazo. La estrategia de mitigación es decidir por otra persona. Y las medidas preventivas, que un tercero no afectado por la cuestión o por el problema revise nuestros enfoques, y desarrollar guías de riesgo y recompensa, saber que podemos tener tales riesgos, pero que podemos tener también tales recompensas. Y con eso damos por terminado
este webinar de hoy, quizá un poco más corto que otros anteriores, pero que creemos que por lo menos les da a ustedes una visión, una mirada, si quieren, todavía no muy profunda, pero al mismo tiempo lo suficientemente válida para que sepan que tenemos sesgos y que tenemos que tener la forma de prevenirlos. Y con eso ya damos por terminada este webinar de hoy.